desarrollo de la demencia se encuentra la edad, el nivel de escolaridad bajo. También se mencionaba que en las mujeres afecta más. También en los traumatismos craneoencefálicos o en encefalopatía traumática crónica o en cualquier evento que provoque un estrés oxidativo al tejido nervioso, el tabaquismo, el alcoholismo y como los que pueden ver aquí. Y también dentro de los factores protectores se menciona el coeficiente intelectual alto debido a un nivel de actividad intelectual sin descanso, por así decirlo, o continua. El bilingüismo, la administración de estatinas, una dieta mediterránea o balanceada y la actividad física constante. Sigue, por favor. Bueno, pasando a lo que es la clasificación, vamos a tener diferentes clasificaciones. Entre ellas, las clasificaciones que más se resaltan va a ser la clínica y la etiológica, pero va a haber como una combinación de ambas. En cuanto a la clínica, vamos a tener primero las degenerativas, que estas se van a dividir en corticales y subcorticales y también otro tipo de demencias. Y bueno, en las corticales vamos a tener a lo que es la enfermedad de Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. En las subcorticales como principales tenemos enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Y bueno, pasando a lo que es la clasificación etiológica, aquí se van a subdividir en trastornos primarios y trastornos secundarios. En los primarios vamos a tener a lo que es la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia con cuerpos de Lewy y demencia vascular como las principales y las más frecuentes que se pueden presentar en la población en general. En cuanto a las secundarias, pues estas van a ir, como su nombre lo dice, secundario a, vamos a tener a lo que serían los casos de hipovitaminosis, enfermedad endocrina. La que sigue, por favor. La insuficiencia de otros órganos, como puede ser la insuficiencia renal, también las infecciones crónicas. Aquí podemos tener lo que sería una encefalopatía por VIH, una tuberculosis, también traumatismos craneoencefálicos y lesión cerebral difusa. Las neoplasias, los trastornos toxicológicos, principalmente aquí por intoxicación, ya sea por drogas o fármacos, cuadros psiquiátricos, depresión o esquizofrenia, y también enfermedades neurológicas crónico-degenerativas, que aquí pues igual vamos a tener a lo que sea la enfermedad de Huntington y algunas esclerosis. Siguiente, por favor. Y bueno, esta última tablita es la continuación de todas estas clasificaciones, principalmente teológica, divididas en trastornos primarios y secundarios. Aquí igual vamos a tener a los trastornos metabólicos, al uso de medicamentos y a otras causas. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, el primer paso en el abordaje de un paciente con un deterioro de las funciones cognitivas va a consistir en corroborar que existen pues dichas alteraciones, y en la mayor parte de los casos un familiar o cuidador es quien va a informar al médico sobre su preocupación por la disminución en la funcionalidad del paciente, ya que pues muchas veces el paciente frecuentemente no es consciente de este deterioro. Entonces, para documentar de manera objetiva el deterioro de la actividad, existen diferentes pruebas neuropsicológicas que ayudan al mensaje. Sin embargo, la más utilizada pues es el mini-examen del estado mental, que es este que les coloqué aquí en la diapositiva. Esta es una prueba muy sencilla que se puede emplear en el consultorio y consta de una serie de preguntas y actividades que el paciente debe realizar. Y pues este va a evaluar la orientación, memoria a corto plazo, atención, cálculo, lenguaje, lectura, escritura y habilidades visioconstructivas. El puntaje máximo de este test va a ser de 30 puntos y vamos a utilizar un punto de corte de 24 para detectar el deterioro cognitivo en pacientes con una escolaridad alta, es decir, que hayan estudiado de 5 a 8 años. Y un punto de corte de 22 para aquellos pacientes con una escolaridad baja, es decir, que solamente tengan un máximo de 4 años de estudio. De tal forma que para el punto de corte con personas de escolaridad alta,
bueno, más bien para los grados de deterioro cognitivo para este tipo de pacientes, vamos a tener leve cuando sean de 19 a 23 puntos, moderado de 14 a 18 y grave menor a 14 puntos. Y bueno, debido a que en pacientes con una alta reserva cognitiva, pues existe una mayor dificultad para identificar el deterioro en el funcionamiento mental, estos van a requerir pues ser evaluados en más de una ocasión o someterse a otros exámenes neuropsicológicos más complejos. En estos casos, podemos utilizar la evaluación cognitiva de Montreal, que es esta que también les coloqué. Sin embargo, esta específicamente sí debe ser aplicada por un neuropsicológico capacitado. Y bueno, una vez identificada la existencia de una afección en la función cognitiva, el siguiente paso en el abordaje del paciente pues va a ser determinar si se cursa con un deterioro cognitivo leve o una demencia. En el caso del deterioro cognitivo leve, este va a ser la presencia de una dificultad de memoria mayor de la esperada para la edad y un deterioro de la memoria objetiva, pero con una capacidad conservada para funcionar en la vida diaria. Mientras que en la demencia, pues vamos a utilizar los criterios del DSM-5. Aquí también les coloqué los criterios 4 porque hace poquito pues fueron actualizados por estos, ¿no? Entonces, estos criterios nos indican que debe existir evidencia de deterioro cognitivo significativo de un nivel previo de desempeño en uno o más dominios cognitivos, es decir, en el aprendizaje y memoria, idioma, función ejecutiva, atención compleja, perceptual motor o cognición social. Y aquí la diferencia pues, entre el deterioro cognitivo leve es que sí se va a interferir con la independencia en las actividades cotidianas. Ahora, en cuanto a la determinación del grado de deterioro cognitivo, pues va a ser difícil evaluar la funcionalidad de un paciente de forma objetiva. Y aunque algunos pacientes pues acuden al consultorio con deterioro avanzado y evidente, otros están en una fase inicial de su padecimiento, lo que nos puede dificultar su clasificación, especialmente en el primer nivel de atención. Sin embargo, también van a existir algunas escalas para tal propósito, pero la mayor parte de estas pues se han diseñado para valorar a pacientes viejitos, de tal manera que pues limita su uso cuando se trata a un paciente pues joven o con un deterioro pues muy rápido, pero la escala pues más usada es esta FAST y también se las coloqué aquí para que posteriormente la lean con más detenimiento. Ahora, ya que hemos corroborado la existencia y el grado de deterioro de la función cognitiva, también va a ser importante definir su patrón de manifestación, de tal forma que pacientes con manifestaciones súbitas y una evolución aguda nos van a sugerir una causa no neurodegenerativa, por lo que es potencialmente reversible y pues en estas manifestaciones podemos encontrar un trastorno metabólico, inflamatorio, infeccioso o toxicológico agudo. Además, estas manifestaciones nos van a limitar a afecciones como una demencia vascular. Esto siempre pues que exista un antecedente de una enfermedad cerebrovascular y factores de riesgo. Por el contrario, pacientes con manifestaciones insidiosas y de evolución crónica pues nos van a sugerir una enfermedad de Alzheimer o una demencia frontotemporal. Y respecto al dominio cognitivo afectado, excepto por la demencia vascular, la mayor parte de estas demencias de tipo tipo degenerativo van a producir alteraciones patológicas caracterizadas por depósitos de proteínas modificadas o mal plegadas que van a resultar tóxicas y entonces van a llevar a la pérdida neuronal irreversible y con afección de diversos circuitos sinápticos específicos, lo que nos va a generar pues cuadros característicos de cada enfermedad según el sitio anatómico pues, del daño, y otros trastornos secundarios que van a cursar con alteraciones cognitivas, pues no van a tener un patrón bien definido de afección o algún dominio y pues pueden incluso causar una afección global. Es por ello que pues es difícil identificar el dominio cognitivo afectado, por lo que se requiere igual una valoración neuropsicológica exhaustiva, usando pues pruebas que evalúan las principales áreas de función cognitiva. Sin embargo, pues sí van a existir datos clínicos que nos pueden sugerir el diagnóstico y nos pueden ayudar a determinar una causa. Es por eso que también les puse un cuadrito con la causa de la demencia y sus características clínicas.
Sin embargo, más adelante en la exposición, pues vamos a hablar de cada tipo de demencia. Y bueno, en este punto también es importante mencionar que la obligación del médico del primer nivel de atención se va a limitar únicamente a corroborar que existe una disminución en la función cognitiva del paciente y entonces derivarla de forma oportuna. En cuanto a la historia clínica, se debe de realizar un interrogatorio completo de los antecedentes del paciente desde su primera visita al consultorio, ya sea mediante entrevista directa o a través de un familiar confiable. En cuanto a la edad de aparición de los primeros síntomas, esto es muy importante, ya que las demencias de origen secundario pues van a ser más frecuentes en jóvenes, mientras que la enfermedad de Alzheimer pues generalmente se va a manifestar en edades avanzadas, excepto en sus formas de inicio temprano. El sexo, ya que existe una mayor prevalencia en mujeres a partir de los 70 años, el lugar de residencia por posibles agentes tóxicos o infecciosos, los antecedentes heredofamiliares, pues para identificar antecedentes de demencia, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, por existir pues una forma de tipo familiar, enfermedades previas, así como la existencia de factores de riesgo, tales como cardiovasculares, que pueden condicionar pues a una demencia vascular, también traumatismos, administración de medicamentos, tales como se menciona aquí, pues también en la tablita, y pues algunas toxicomanías, como ya lo veíamos en la etiología. Ahora, en cuanto al examen físico y la exploración neurológica, el primero debe ser ordenado evaluando pues cada uno de los órganos y sistemas con el objetivo de documentar datos relevantes que puedan sugerir pues algún trastorno irreversible o sistémico como alguna causa de deterioro de la función cognitiva. En la piel debemos buscar estigmas de vasculitis, enfermedades del tejido conectivo, infecciones crónicas como la sífilis o incluso algún melanoma como causa de metástasis cerebrales. En este caso, pues la palidez, así como la quilosis, queinitis y glositis, pues van a ser datos de deficiencia de vitaminas. Aquí están algunas de las manifestaciones que les puse aquí. En cuanto al examen de fondo de ojo, pues nos puede revelar datos de retinopatía hipertensiva o diabética, que junto con otros factores de riesgo cardiovascular, pues nos pueden orientar hacia el diagnóstico de alguna demencia vascular, y asimismo el papiledema pues debe levantar la sospecha de tumores o masas intracraneales. En cuanto al sistema cardiovascular, debe incluir pues la medición de la presión arterial en pacientes con sospecha de hipertensión y alguna probable sospecha de demencia vascular. Y además del examen cardíaco, pues puede revelar arritmias, soplos o datos sugerentes de alguna enfermedad valvular que pueda relacionarse con algún embolismo cerebral. Y en cuanto al abdomen, pues la exploración puede poner en evidencia alguna esplenomegalia y en algunos otros casos, pues trastornos infecciosos y metabólicos. También vamos a tener otras alteraciones como la fiebre persistente, pero pues en el contexto de la demencia de evolución aguda. Y esto va a ser importante porque nos va a apoyar al diagnóstico de una infección del sistema nervioso central o de alguna enfermedad inflamatoria crónica. En cuanto al examen neurológico, pues debe ser completo. Aquí vamos a evaluar la integridad de los nervios craneales, la función sensitiva y motora de las extremidades, así como la marcha y la función cerebelosa. En cuanto al daño de los nervios craneales, de la función sensitiva o motora de las extremidades, nos va a sugerir pues una causa no degenerativa. Si encontramos signos piramidales, nos va a sugerir causa de demencia vascular, una demencia frontotemporal con una enfermedad de motoneurona, u otras causas secundarias de demencia, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, alguna anaplasia cerebral o la esclerosis múltiple. En cuanto a la ataxia, pues es frecuente en la enfermedad por priones y además esta pues puede ser un signo paraneoplásico. La distonía pues va a ser clásica de la enfermedad de Huntington y la rigidez puede sugerir una demencia por cuerpos de Lewy o alguna enfermedad de Parkinson. Y si hay hallazgos compatibles con alguna neuropatía periférica en un paciente con alteración cognitivas, pues puede pensarse en un alcoholismo crónico o la deficiencia de vitaminas o infección por VIH.
En cuanto a los estudios de neuroimagen, pues nos van a ayudar a descartar la existencia de masas ocupantes de espacio intracraneales, así como infartos o hemorragias que puedan estar en relación con o ser pues la causa específica de las demencias. Y las principales que vamos a utilizar pues va a ser la tomografía axial computada de cráneo y la resonancia magnética. Sin embargo, sí existen algunas indicaciones para solicitarlas. Entre ellas, pues van a ser pacientes con inicio agudo del deterioro cognitivo o un deterioro neurológico rápido. Y también cuando existan pues características en la historia clínica o hallazgos en la exploración física que nos sugieran un hematoma subdural, una enfermedad cerebrovascular trombótica o una hemorragia cerebral. Y en cuanto a los hallazgos, pues existen imágenes estructurales en tipos específicos de demencia. Sin embargo, entre los más comunes y que tienen relevancia para la demencia van a ser la atrofia cerebral, ya que es común en pacientes con una demencia neurodegenerativa, pero también en el envejecimiento normal. En este caso es la imagen 2, que es esta, y vemos una enfermedad de Alzheimer con una importante atrofia de ambos lóbulos temporales. También vamos a tener a la ventriculomegalia, que pues va a ser el agrandamiento ventricular, y este puede ocurrir en asociación con la atrofia cortical o en asociación con una hidrocefalia de presión normal, y esto es importante porque son causas potencialmente tratables de una demencia. Es esta imagen que vemos aquí, es una axial ponderada en T2 a nivel de los ventrículos laterales, y pues vemos que sí existe un aumento significativo en estos. También vamos a tener la enfermedad cerebrovascular isquémica, y pues aquí podemos observar áreas focales de infarto y cambios difusos de la sustancia blanca. Y por último, pues vamos a tener las microhemorragias, como en el caso pues de esta imagen, que también es una resonancia magnética que nos muestra áreas de microhemorragias, que son estas. Y pues en este caso es debido a una angiopatía mieloide. También vamos a tener otros estudios, en este caso los del laboratorio, y específicamente los estudios hematológicos y bioquímicos van a ser realizados en muestra de sangre, y aquí podemos detectar comorbilidades y datos que pues puedan ayudarnos al diagnóstico de una causa neurodegenerativa o sistémica de demencia. Y su uso debe basarse en la información clínica obtenida pues a través del interrogatorio y la exploración física. Es por eso que les puse este cuadrito en el que se mencionan los estudios de laboratorio y la razón por la cual nosotros deberíamos solicitarlos. También vamos a tener el estudio del líquido cefalorraquídeo, y regularmente quien lo pide pues va a ser un especialista en un segundo o tercer nivel de atención, y también va a tener ciertas indicaciones. Estas pues van a ser cuando se detecta una demencia rápidamente progresiva o cuando es un paciente joven, o como seguimiento también de otra anomalía identificada en la historia clínica. En este caso, pues el estudio citológico y citoquímico nos puede aportar datos que nos orienten hacia enfermedades inflamatorias, pero también existen biomarcadores que pueden medirse en el líquido cefalorraquídeo que nos van a ayudar al diagnóstico porque nos orientan a algún tipo de demencia neurodegenerativa. Igualmente en este cuadrito pues se menciona la causa de la demencia y los diferentes marcadores que existen para estos tipos. Otro estudio va a ser el electroencefalograma, y su uso pues también va a ser limitado en el contexto de la demencia. Sin embargo, tienen valor diagnóstico en ciertas patologías, y en el caso de esta enfermedad que les puse aquí, el electroencefalograma es importante porque sí va a tener complejos clásicos de punta hondo trifásicos periódicos que van a tener pues sensibilidad y especificidad para detectar esta enfermedad. También se mencionaba que el electroencefalograma tenía pues una importancia en la enfermedad de Alzheimer, pero pues esa la vamos a ver mañana. Y por último, vamos a tener el estudio histopatológico mediante la realización de una biopsia, pero pocas veces está indicada y solo se va a solicitar cuando no es posible identificar la causa. Igual, en este cuadro pues se describen algunos hallazgos histopatológicos característicos de las causas de demencia pues más frecuentes.
En cuanto al diagnóstico diferencial, pues van a existir algunas condiciones clínicas que pueden simular un cuadro de demencia o sobreponerse a una enfermedad neurodegenerativa subyacente y de esta manera pues exacerbar sus manifestaciones clínicas. Y entre los trastornos que debemos descartar pues va a ser en un primera instancia la depresión, ya que esta puede disminuir pues las capacidades cognitivas del paciente y al mismo tiempo esta afección puede ser secundaria a la enfermedad neurodegenerativa de base. E independientemente pues de lo que les acabo de mencionar, la depresión debe diagnosticarse y tratarse antes de evaluar la función mental. Otra patología va a ser el delirio y este padecimiento pues es sinónimo de una alteración sistémica aguda potencialmente mortal y se va a asociar con un enturbiamiento del sensorium. En este pues los pacientes van a tener fluctuaciones en su nivel de conciencia y tienen dificultad para mantener la atención y la concentración. Entonces, el delirio y la demencia pues pueden coexistir, lo que va a dificultar muchas veces e imposibilitar la distinción entre las presentaciones agudas. De igual manera, aquí les dejé las dos principales diagnósticos diferenciales y ejemplos de patologías que nos los pueden provocar. En cuanto al abordaje terapéutico general, este debe incluir información y apoyo al paciente, ya que es necesario considerar que la calidad de vida tanto del enfermo como la de sus familiares pues va a depender en gran medida del asesoramiento y del apoyo que reciban. Por ello, pues informar sobre la enfermedad, la evolución y el proceso de cuidados que requiere el paciente va a ser una parte fundamental del abordaje terapéutico. Además, el equipo de atención primaria pues debe garantizar un adecuado seguimiento médico y de enfermería, pero también un punto de apoyo a la familia. Y se aconseja pues establecer un plan general de cuidados individualizado para cada paciente y en este pues se deberá plasmar la evolución y fechas de control. Y por último, también va a ser importante que el paciente sea valorado en su conjunto, ya que muchas veces, además de la demencia, pues puede tener otras enfermedades, las cuales suelen pasar pues inadvertidas debido al deterioro cognitivo. Y también se debe fomentar el autocuidado del paciente, insistiendo especialmente en el mantenimiento de su actividad física y sus relaciones sociales. De esta forma, pues su autonomía e independencia se van a conservar pues durante un mayor tiempo. Ok, bueno, ahora les voy a hablar sobre la demencia por degeneración frontotemporal. La que sigue, por favor. Este es un conjunto de entidades con diversas formas clínicas y anatomopatológicas que se caracterizan en conjunto por una atrofia cerebral progresiva que predomina en los lóbulos frontales y regiones anteriores de los lóbulos temporales, que tienen una clínica que predomina con las alteraciones del comportamiento, el lenguaje y con trastornos de las actividades ejecutivas. Epidemiológicamente hablando, es la tercera causa de demencia neurodegenerativa, siendo las primeras dos la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. Y en edad presenil es la segunda causa más frecuente de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. La que sigue, por favor. Hablando de su patología, tenemos que es una pérdida de neuronas de la sinapsis de esta y de las arborizaciones dendríticas a causa de una pérdida de volumen del lóbulo frontal y temporal en forma de atrofia cortical y subcortical, en donde se ve una afectación laminar superficial con microvacuolización debido a pérdida neuronal en las láminas 2 y 3. Esta pérdida neuronal ocasiona una proliferación de neuronas, de células astrogliales y de activación de la microglía en la corteza cerebral, siendo esta última la que libera citocinas e interleucinas nocivas para el tejido, causando neuroinflamación. La que sigue, por favor. Clínicamente hablando, esta demencia tiene 3 patrones clínicos característicos, el cual es la demencia frontotemporal variante cognitiva. Sí, la cual se caracteriza por apatía, desinhibición, conductas obsesivas,
y estereotipadas, pérdida de empatía y simpatía, aplanamiento afectivo, desaliño, comportamiento social inadecuado y dificultad para el pensamiento abstracto, planeación y resolución de problemas. La segunda es no recuerdo su nombre, permítanme. La tercera es la variante semántica. Sí, en la cual el habla será fluente con anomia y deterioro de la comprensión de las palabras. También se va a observar parafasias semánticas, circunloquios, agnosias de objetos visual y la prosopagnosia. También se puede observar la dislexia, también el paciente va a presentar dislexia superficial o disgrafia, también va a tener repetición alterada y de la producción, en la producción del habla espontánea. Y regresando a la segunda, es la variante no fluente, en la cual se va a representar con agramatismos, anomia, parafasias fonológicas de inicio insidioso y progresión gradual, con disartria, acalculia, apraxia ideomotora, lectura con paralexias fonéticas y escritura con errores ortográficos. La que siga, por favor. Para el diagnóstico tenemos un grupo de criterios que nos pueden apoyar a dirigir el diagnóstico. En el perfil clínico se va a apoyar en el cambio de carácter y conducta social a lo largo de la enfermedad. También las funciones instrumentales van a estar intactas o relativamente conservadas. En las características centrales tenemos que es un inicio insidioso y de progresión gradual, con deterioro precoz de la conducta social, con alteración precoz de la regulación de la conducta personal y un deterioro precoz de la capacidad de introspección. También en las características de apoyo para el diagnóstico tenemos de trastornos del comportamiento, los cuales pueden ser deterioro en la higiene y el cuidado personal, los cambios estéticos, el comportamiento estereotipado y las conductas de utilización. También en el habla y en el lenguaje se van a ver todas las alteraciones que ya vimos en las manifestaciones clínicas. En los signos físicos puede haber reflejos primitivos, incontinencia, asinesia, rigidez y temblor y presión arterial baja y lábil. En las pruebas complementarias se puede ocupar un electroencefalograma o también se puede hacer uso de la neuroimagen, en donde se van a presentar datos de atrofia. La que sigue, por favor. Y también se tienen características excluyentes que pueden ser absolutas y relativas. Los pueden leer más adelante. Gracias. En el tratamiento tenemos que va a ser sintomático, ya que no existe un medicamento que evite un proceso degenerativo propio de la enfermedad. Este se va a dividir en no farmacológico y el farmacológico, siendo el no farmacológico el más utilizado en la práctica. Este va a constituir en disminuir la irritabilidad, la agresividad y la ansiedad que surjan en la dificultad de los pacientes para procesar la información de los estímulos diarios. Esto se va a lograr reduciendo el ruido, limitando la interacción social a pequeños grupos de personas y ocupando o introduciendo juegos o pasatiempos y la práctica de ejercicio. Y en el farmacológico normalmente se utilizan inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina para mejorar los trastornos de conducta, la desinhibición, la agitación o la irritabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahora les voy a hablar del segundo lugar en frecuencia de las demencias, que esta va a corresponder a lo que es la demencia con cuerpos de Levy. Siguiente, por favor. A esta la vamos, antes de entrar a su definición, esta demencia va a formar parte de las alfa-sinucleinopatías y se va a definir como un síndrome progresivo que va a estar asociado a manifestaciones neuropsiquiátricas clínicas con carácter fluctuante, alucinaciones visuales y parkinsonismo variable.
Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden ver una imagen que corresponde a los cuerpos de Levy, que en inglés se llama Lewy Body. Ese es el cuerpo de Levy o de Lewy Body, que es un acúmulo de alfa-sinucleína y ubiquitina, que está conformada por un halo y un cuerpo central. El halo pues va a tener los filamentos laxos, material glandular y estructuras vesiculares. El cuerpo central pues va a tener filamentos empaquetados y material glandular. Del lado derecho pues como ya lo mencioné, puede ser formado por otras proteínas como la ubiquitina, el neurofilamento y la tubulina. Hasta el día de hoy, pues no se sabe exactamente qué representa los cuerpos de Levy, si es un producto de algo que sucedió, si es un producto inflamatorio o que ayude a la célula. O sea, todavía no se sabe con exactitud. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener, y como ya lo dije, que es el segundo síndrome más frecuente, este va a ocupar el 30% de todas las demencias y se puede presentar en el 5% de la población en general. La relación hombre-mujer va a ser 3:1, haciéndola más frecuente en los hombres, y va a tener una prevalencia por encima de los 70 años. Aquí pues no vamos a tener como tal factores de riesgo más que el envejecimiento, pero más adelante les voy a mostrar una tabla que nos los marca una guía en donde sí hace una correlación entre los factores de riesgo por esta demencia. Vamos también a tener que se van a presentar casos esporádicos, principalmente ligados a lo que es la genética, aquí al alelo E4 de la apolipoproteína E, y pues igual va a haber diferencia neuropatológica por la raza, más frecuente en la raza negra y menos en la raza caucásica. Y bueno, como ustedes ven en la diapositiva, en años pasados, un famoso actor de Estados Unidos que hizo algunas películas sobre Parkinson, incluso hizo una película que se trata mucho de esa enfermedad que se llama Despertares, pues él tuvo, es Robbie Williams, que él tuvo una demencia con cuerpos de Levy, que pues finalmente se suicidó. Y bueno, también tenemos otro personaje que supongo que todos conocen, que es Adolfo Hitler, y bueno, él se supone que tuvo parkinsonismo, y hablo de parkinsonismo así porque pues la enfermedad de cuerpos de Levy se presenta, una de sus manifestaciones es el parkinsonismo, y más adelante vamos a ver un poco de eso. Entonces, pues ustedes pueden ver en este GIF que Adolfo Hitler presentaba un parkinsonismo. No puedo decir exactamente que era la enfermedad de Parkinson, pero pues sí tenía lo que es esta manifestación clínica, y por eso, yo la verdad no sabía, pero por eso él siempre caminaba con las manos hacia atrás y guardaba la mano izquierda atrás y la mano derecha siempre la llevaba al frente. Pongo esto aquí porque se menciona que sí se tiene que hacer una diferencia entre la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Levy. La diferencia principalmente se ve en la aparición de los síntomas. Los síntomas cognitivos van a aparecer antes que los síntomas motores. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está la tablita que les mencioné de los factores de riesgo. Como pueden ver, el sexo masculino pues va a ser uno de los principales. También si hay antecedentes de depresión, de ansiedad o de cáncer. En los genéticos, pues si hay historia familiar de enfermedad de Parkinson, de demencia, y pues también todas las mutaciones y toda la genética. También va a haber factores prodrómicos y también ambientales. La que sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatología, primero que todo, pues vamos a hablar de lo que sería la alfa-sinucleína, de la susceptibilidad regional y extensión, y también del tipo de susceptibilidad regional y disfunción asociada a esta proteína. Entonces, en la parte de abajo vamos a tener que la alfa-sinucleína es una proteína muy importante en este desarrollo de la enfermedad, y sus agregados de esta proteína van a ser un componente clave para la formación de los cuerpos de Levy. Además, pues igual se ha visto que tiene un rol muy importante en lo que sería la neurotransmisión y la movilización de las vesículas presinápticas. En condiciones patológicas, como lo pueden ver ahí, que es el estrés oxidativo,
pues esto nos va a generar o a propiciar lo que sería un ambiente en donde hay un cambio estructural de esta proteína, pasando de su forma normal hasta convertirse pues en un cuerpo de Levy, que es lo que vamos a ver como una inclusión citoplasmática redondeada que va a afectar zonas tanto corticales como neocorticales, incluyendo la sustancia negra. Recuerden que en la clasificación de los síndromes demenciales vimos que esta demencia se clasifica en cortical. Es por esta razón. Siguiente, por favor. En cuanto a la susceptibilidad celular y disfunción, en este vamos a tener que hay una disfunción de esta proteína y se va a ver relacionado con la susceptibilidad dopaminérgica, debido a que estas neuronas en su metabolismo pues van a requerir mucho más cantidad de lo que es la alfa-sinucleína. Se ha visto que esta proteína es moderadora tanto del transportador de dopamina como de la tirosina hidroxilasa. Entonces, la alfa-sinucleína pues nos propicia que haya una menor actividad de la tirosina hidroxilasa y a su vez pues va a disminuir su capacidad y nos va a afectar también a lo que es el transmisor de la dopamina, afectando la recaptación de en las terminales sinápticas. Y pues obviamente todo esto nos va a dar una pérdida neuronal colinérgica y también, bueno, una depresión de los niveles de colinacetiltransferasa, y esto pues esto se va a evidenciar con la aparición de alucinaciones en fases tempranas de la enfermedad. Siguiente, por favor. Pasando a lo que ya es la susceptibilidad regional y extensión, esto quiere decir que los agregados de la sinucleína pues nos van a hacer endocitosis de los agregados oligoméricos. Y esto nos contribuye a la propagación trasináptica, que pues se va a empezar por lo que es el tronco encefálico inferior, después la parte posterior de la sustancia negra, luego las áreas límbicas y hasta el último el neurocórtex. Siguiente, por favor. Y bueno, en las manifestaciones clínicas también va a haber una clasificación, bueno, más bien una división. Se van a dividir en síntomas cognitivos. Aquí pues vamos a tener el deterioro cognitivo, van a haber trastornos de la atención, funciones ejecutivas y visoespaciales, y también se puede, alguna bibliografía menciona que la memoria puede estar alterada. En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos, aquí vamos a tener la presencia de alucinaciones visuales. Estas pueden ser completas recurrentes. Los pacientes refieren que ven a personas o pequeños animalitos, y aquí vamos a tener la presencia de un síndrome que es el síndrome de Capgras. Pasando a lo que son las fluctuaciones del nivel de alerta y de atención, aquí van a empezar lo que son los episodios de lucidez, la somnolencia, y también pueden llegar, incluso se menciona en la bibliografía que es por lo que llegan los pacientes, por un síndrome confusional agudo. Y bueno, abajo pues vamos a tener lo que es el parkinsonismo, que pues van a ser los temblores, los movimientos lentos, también deterioro del habla, rigidez muscular y aparición simultánea. Recuerden que pues va a haber ausencia de lo que es aquí la enfermedad de Parkinson, solo vamos a tener esta manifestación. En cuanto a los trastornos de conducta del sueño REM, aquí se van a manifestar con vocalizaciones y movimientos frecuentes durante el sueño, que son patadas, puñetazos o gritos, y también puede haber insomnio o el síndrome de piernas quietas. Vamos a tener la sensibilidad a los neurolépticos, que encontré un porcentaje que mencionaba que el 50% de los pacientes que presenta esta demencia con cuerpos de Levy van a ser muy sensibles a los neurolépticos, y se puede manifestar como los parkinsonianos graves, y también se puede presentar aquí lo que es la somnolencia y la confusión. Y por último, vamos a tener los síntomas disautonómicos, que aquí vamos a tener el estreñimiento, la hipotensión ortostática como una complicación. Vamos a tener aquí igual a las caídas y a los síncopes. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente es clínico, pero también tenemos unos biomarcadores y los auxiliares de diagnóstico que nos pueden orientar y ayudar en esta patología. Vamos a tener, estos criterios son del 2017,
y van a ser, las características esenciales van a ser indispensables para este diagnóstico. Vamos a tener características clínicas centrales, aquí entran las fluctuaciones, las alucinaciones y los trastornos de la conducta del sueño. En las características clínicas de apoyo incluyen lo que es la sensibilidad a los neurolépticos, y bueno, todos los síntomas que puedan desarrollar esta manifestación. Vamos a tener a los biomarcadores indicativos, que aquí está más orientado a lo que son los auxiliares de diagnóstico. Aquí vamos a tener la disminución de la captación del transportador de la dopamina en lo que es el SPECT y el PET, que más adelante vamos a hablar de él. También aquí se va a presentar lo que es el sueño REM. Bueno, es una categoría, y vamos a tener biomarcadores de apoyo que igual van a ser de auxiliares de diagnóstico, que igual se va a ver en la resonancia magnética y en el SPECT o en el PET. Y bueno, para un diagnóstico probable se tienen que presentar 2 o más características clínicas centrales, o solo una característica clínica central, pero con un biomarcador indicativo, con 1 o 2 biomarcadores indicativos. Los biomarcadores por sí solos no nos pueden dar el diagnóstico. Siempre hay que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser clínico. Un diagnóstico probable, sí, también hay una característica clínica central presente, aunque no tenga apoyo de un biomarcador indicativo. Y bueno, este diagnóstico va a ser menos probable si van a existir trastornos sistémicos o cerebrales, que pues ya aquí vamos a tener lo que sería la enfermedad cerebrovascular. Y también el diagnóstico de esta demencia, pues aparece antes o de forma simultánea al parkinsonismo. Siguiente, por favor. En cuanto a los auxiliares de diagnóstico, como primero vamos a tener la resonancia magnética, que esta nos puede indicar, o en ella podemos apreciar lo que sería la atrofia cortical difusa, cambios en la sustancia blanca, reducción del volumen, y a ver lo que sería el hipometabolismo temporoparietal y la disminución de la captación del núcleo caudado y putamen. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchas. Ok. Sí. Vamos a tener igual a lo que es la gammagrafía miocárdica. Esta nos va a indicar si hay una disminución de inervación simpática postganglionar. Y lo último, pues la polisomnografía. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, igual que la demencia anterior, va a ser sintomático y va a estar dirigido pues a lo que son las manifestaciones específicas de esta enfermedad. Vamos a tener igual tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico se va a concentrar más en lo que serían los problemas de cognición y los neuropsiquiátricos. Aquí vamos a tener tratamiento para lo que es la hipertensión ortostática, que es la fluocortisona, inhibidores de la colinesterasa, antipsicóticos. Aquí va a estar primero los atípicos, que van a ser la olanzapina, la quetiapina, y también vamos a tener bamlanivimab, que aquí podemos meter a lo que sería el clonazepam, y la melatonina, y también para el parkinsonismo se recomienda el levodopa. En cuanto al tratamiento no farmacológico, pues se menciona que aquí se tendría que incluir lo que es la fisioterapia, la terapia ocupacional, y también para la mejoría de la patología del habla y del lenguaje. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar a la demencia vascular, pero primero tenemos que mencionar el término deterioro cognitivo vascular, el cual pues comprende un grupo heterogéneo de entidades que ocasionan deterioro cognitivo debido a patología cerebral, y su forma más grave va a ser entonces la demencia vascular. Específicamente, la demencia vascular va a comprender a todas aquellas demencias secundarias a una o varias lesiones vasculares cerebrales de cualquier etiología, y va a incluir pues la demencia multiinfarto,
que es una demencia secundaria a la repetición de infartos corticales en el territorio de arterias de calibre mediano o grande, a la demencia por infarto estratégico, que es una demencia debida a un infarto en una localización tal que afecta a varias funciones cognitivas, la demencia vascular subcortical, que es una acumulación de infartos lacunares o lesiones vasculares de la sustancia blanca periventricular, y profunda por enfermedad de los vasos pequeños. Habitualmente esta es por una causa hipertensiva como la arteriosclerosis. También la demencia post-ictus, que es cualquier tipo de demencia que se desarrolla después de un ictus. La demencia mixta, que regularmente el término se aplica habitualmente a la combinación de enfermedad de Alzheimer y la enfermedad vascular, o demencia por lesiones hemorrágicas. En cuanto a su epidemiología, esta pues va a ser la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo en adultos después de la enfermedad de Alzheimer. Su prevalencia se duplica cada 5.3 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. Esto en la población menor de 80 años, porque en personas mayores de 90 años pues la proporción se va a invertir y pues va a ser más frecuente en mujeres. Su tasa de incidencia es de 14.6 casos por cada 1,000 personas al año, y se estima que 1 de cada 10 pacientes que sufren por primera vez un evento vascular cerebral va a desarrollar pues una demencia vascular. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares en la población general que van a contribuir para el desarrollo de demencia vascular, vamos a tener a los no modificables, es decir, una edad mayor a los 65 años, que sean hombres, un grupo étnico como raza negra, hispana y asiática, y la historia familiar pues de una demencia de este tipo. En los factores modificables vamos a tener a la hipertensión arterial, hiperlipidemia, fibrilación auricular, tabaquismo, obesidad y una enfermedad carotidia. Y ahora sí, factores de riesgo para demencia después de un evento vascular cerebral los vamos a dividir en factores previos a este accidente, es decir, una edad avanzada, la raza, un bajo nivel educativo, que el paciente tenga diabetes o alguna fibrilación auricular. Factores propiamente dentro del accidente cerebrovascular, pues que haya sufrido una hemorragia intracerebral, que haya afasia, que su ubicación haya sido en el hemisferio izquierdo y que hubiese accidentes cerebrovasculares múltiples o recurrentes. También vamos a tener factores de riesgo, estos como complicaciones como tal del accidente, es decir, que se haya presentado incontinencia, alguna confusión o convulsiones. Aquí se me pasó a poner la clasificación, pero el deterioro cognitivo de origen vascular lo podemos dividir principalmente en dos formas. Post-ictus, como consecuencia inmediata y directa de un accidente cerebrovascular. A este también se le va a considerar como lesión de vaso grande, o deterioro cognitivo silente o lesión de vaso pequeño, es decir, aquí no hay antecedente de una lesión cerebrovascular sintomática, y entonces esta solamente es evidente a través de la clínica y apoyado por estudios de neuroimagen, de tal forma que en la tabla pues se van a observar una clasificación por subtipos etiológicos, es decir, multiinfarto, patología de vaso de pequeño vaso, infarto estratégico y pues todos estos que se mencionan. Pero entre las causas de vaso pequeño, la forma más frecuente de demencia cerebrovascular es el tipo subcortical, y la causa que esto, va a ocasionar, puede ser ocasionado por infartos lacunares, isquemia crónica de sustancia blanca o microsangrados. En cuanto a su fisiopatología, pues vamos a ver que ante cualquier disminución de un flujo sanguíneo cerebral, ya sea por isquemia, daño mecánico directo o un efecto de masa, pues las neuronas van a sufrir acontecimientos bioquímicos secundarios al decremento en el aporte de glucosa y de oxígeno. Entonces, esto consecuentemente ocasionado pues por la interrupción de la fosforilación oxidativa y un déficit de la producción de ATP. Al tener entonces una menor producción de ATP, las bombas dependientes de este van a dejar de funcionar y consecuentemente los gradientes iónicos de membrana van a sufrir un desequilibrio. Estos cambios en los iones intracelulares van a provocar a su vez una despolarización exagerada de las neuronas, que a su vez pues van a inducir un aumento del glutamato extracelular. Esto tiene como consecuencia pues la hiperexcitación de varios receptores neuronales, y al mismo tiempo va a haber un aumento en el calcio intracelular,
y también vamos a tener cambios del sodio y agua. Estos últimos pues van a llevar eventualmente a un edema citotóxico, pero en el caso pues del calcio, su exceso va a activar a las proteasas, ocasionando daño al ADN y al citoesqueleto. También se van a activar las peroxidasas y fosfolipasas, lo que va a provocar la liberación de radicales libres y la lisis de fosfolípidos de la membrana celular. Esto pues dañándola y llevando a la célula a una muerte por necrosis. Por otro lado, pues el aumento en el calcio intracelular se va a reflejar en un incremento de calcio mitocondrial y en el retículo endoplasmático, pues lo cual va a desencadenar la apoptosis neuronal. Y todo esto va a ocasionar la pérdida neuronal que va a condicionar a su vez la aparición de demencia secundaria. Esto pues dependiendo de la localización del evento desencadenante. Entonces, el cuadro clínico de los pacientes con una demencia vascular, como ya vimos, se va a relacionar con el volumen y la localización de la patología subyacente y puede tratarse de un déficit focal provocado por un ictus o tratarse de un patrón difuso de afectación subcortical, pero también pues es habitual que ambos patrones coexistan. En cuanto a las manifestaciones posteriores a un accidente cerebrovascular, vamos a tener a la demencia multiinfarto y aquí su presentación clínica y su déficit cognitivo pues aún están bien establecidos, aunque se puede observar un deterioro variable de las funciones ejecutivas, ya sea de manera precoz o tardía, y estas afecciones no van a ser de una forma uniforme. Además, la demencia pues tiene un curso progresivo. En cuanto a la demencia por un infarto estratégico, tiene un inicio abrupto o un déficit escalonado de las funciones ejecutivas. Y de acuerdo a los déficits cognitivos resultantes de los infartos estratégicos, los podemos dividir en 5 regiones. Prefrontal subcortical, si hay mayor afección en la función ejecutiva. Hemisférica izquierda, cuando hay afasias. Hemisférica derecha, agnosias, heminegligencias y aprosodias. Hipocampal límbica, cuando hay deficiencia de memoria y trastornos emocionales. Y occipitotemporal, cuando hay afección en el proceso visual complejo. Y en las manifestaciones en demencia vascular sin un accidente pues, cerebrovascular reciente, vamos a tener la demencia por una enfermedad isquémica de pequeñas arterias. Y en este grupo se van a incluir pues, las lesiones corticales y subcorticales secundarias a infartos lacunares, lesiones difusas en la sustancia blanca, y se va a caracterizar por un déficit en la velocidad de procesamiento de la información y de las funciones ejecutivas, pero con una preservación relativa de la memoria episódica. También vamos a tener la enfermedad de vasos pequeños cerebrales arterioscleróticos, y esta se va a caracterizar por un deterioro importante de la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. También pueden producirse más deterioros cognitivos globales en la memoria y otras funciones. Y el deterioro, más bien este deterioro cognitivo puede progresar en una serie de disminuciones escalonadas, lo que nos puede sugerir algún accidente cerebrovascular no reconocido. También podemos encontrar la angiopatía amiloide, y este perfil cognitivo típico pues va a ser similar al de la enfermedad arteriosclerótica, decía anterior, pero con deterioro de la función ejecutiva y de la velocidad de procesamiento. Como vemos, pues las manifestaciones son múltiples y van a depender de la etiología, pero en general se acepta que en los estadios iniciales la pérdida de memoria en comparación con la enfermedad de Alzheimer pues es menor y son más acentuadas las alteraciones del humor. La labilidad emocional y la sintomatología depresiva pues suelen ser más frecuentes, y también hay una mayor conservación de la personalidad, y cuando la demencia pues ya está muy evolucionada puede ser indistinguible de la enfermedad de Alzheimer, y también la supervivencia va a ser mucho menor con respecto pues a la enfermedad de Alzheimer. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser predominantemente clínico y debe estar basado en 3 características principales: la pérdida de función o funciones cognitivas, lesiones cerebrovasculares demostradas por algún método de imagen, y que existe alguna relación temporal entre las lesiones vasculares y la demencia, esto por lo menos de 3 meses. Para la evaluación cognitiva debe realizarse en todos los pacientes y debe incluir pues las siguientes herramientas. Que se evalúe la cognitiva global, esto pues mediante el cuestionario de evaluación del estado mental mínimo, es decir, los cuestionarios que vimos al inicio de la presentación, y también debe
haber una evaluación detallada de los principales dominios cognitivos afectados en daño vascular, lo que va a incluir la memoria, funciones ejecutivas y funciones instrumentales. Esto puede ser mediante los criterios de NINDS-AIRE, que son estos, o los criterios diagnósticos para los trastornos cognitivos vasculares. Estos criterios se los puse hasta el último porque realmente engloban las manifestaciones clínicas de imagen y pues todo para su diagnóstico, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco. Y bueno, también es recomendable realizar la diferenciación entre una demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer o la coexistencia de las dos entidades. Y para esto pues se recomienda utilizar la escala de isquemia de Jaczynski, que es esta de acá de la izquierda, y consta pues de 3 elementos. Cada uno pues va a generar una puntuación distinta y de acuerdo a la suma de estos lo vamos a clasificar en una puntuación menor o igual a 4, que nos va a sugerir una demencia de tipo de Alzheimer. Puntuación mayor o igual a 7 nos va a sugerir una demencia vascular y unas puntuaciones de 5 a 6 nos va a sugerir la coexistencia de demencia vascular y una enfermedad de Alzheimer. En cuanto al diagnóstico por imagen, pues de acuerdo a los criterios de NINDS-AIRE, se deberá realizar una tomografía axial computada o una resonancia magnética para la detección de componentes vasculares en el paciente con deterioro cognitivo o demencia de este tipo, ya que sin este componente, pues el diagnóstico de la demencia vascular solo se va a considerar como posible. Entonces, en este cuadrito de acá, se describen los hallazgos significativos en la neuroimagen que van a denotar una enfermedad vascular. En el caso de esta imagen podemos observar un infarto cortical crónico. En esta imagen del centro nos muestra un infarto lacunar y en esta otra imagen podemos observar múltiples hemorragias lobares, incluido pues un hematoma lobar parietal izquierdo, que es este, y muchas microhemorragias lobares, como ya les había mencionado, que son pues estas flechitas. Y bueno, estos son los criterios. En cuanto al tratamiento, también lo vamos a dividir en lo farmacológico y farmacológico. En el primero, pues ya habíamos visto que debemos informar el diagnóstico del paciente y familia, además de la evolución, manifestaciones clínicas y el tratamiento integral. También debemos implementar estrategias de rehabilitación, esto pues adaptadas a las limitaciones mentales y funcionales pues de cada paciente. Y también se recomienda el manejo conductual, ya que se ha demostrado que el implemento de esto pues va a reducir la depresión, verbalizaciones repetitivas, agresividad y trastornos de la alimentación hasta por 6 meses después de estas intervenciones. Esto se puede llevar a cabo a través de actividades recreacionales, ya sea paseos, juegos o convivencia, o bien de manera formal mediante programas psicológicos de evocación de memoria, solución de problemas o actividades que fomenten la fluencia verbal, como la lectura. En cuanto al farmacológico, pues las personas con deterioro cognitivo o demencia y evidencia clínica o radiológica de una enfermedad cerebrovascular deben recibir tratamiento para los factores de riesgo cardiovascular. En este caso, antihipertensivos se recomienda principalmente YECAS o ARAS para mantener una presión arterial menor de 150/90 milímetros de mercurio. Las estatinas para disminuir el colesterol y por su efecto pleiotrópico en la función vascular, y los antiagregantes plaquetarios pues para reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares. Y como tal, el tratamiento farmacológico enfocado en la demencia va a constar como de elección los inhibidores de acetilcolinesterasa, ya que van a incrementar la cantidad disponible de acetilcolina a nivel cerebral. Aquí también los puse los fármacos y sus dosis. Y también vamos a tener los moduladores de la transmisión glutaminérgica, ya que estos pues van a modificar la transmisión neuronal glutaminérgica, inhibiendo la excitotoxicidad y por lo tanto protegiendo contra una lesión neurológica. También aquí les puse el principal fármaco que se utiliza. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Ok. Pues es una clase muy extensa, chicos, como pudieron haberse dado cuenta. Pero yo creo que lo más importante aquí de recalcar, bueno, mañana vamos a ver Alzheimer, que es la
la demencia con más frecuencia que se presenta, pero es importante saber que tanto no debe de olvidarse que puede existir este diagnóstico de demencia y encasillar al paciente en una enfermedad como tal, como dijeron sus compañeros, tumores cerebrales, hidrocefalias, en fin. Y tampoco a la vez no casarse con el diagnóstico solo de un paciente que ya tiene demencia sin descartarle estas enfermedades. Y aunque existen los criterios diagnósticos bien específicos para cada una de estas demencias, pues también es importante siempre el diagnóstico de descarte de otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque a medida de que va avanzando la demencia, bueno, ya lo vamos a ver más con el Alzheimer, pues el paciente va teniendo mayor deterioro cognitivo y menor relación con la sociedad y bueno, se va dificultando un poquito su tratamiento. Como tal, los tratamientos que existen para demencia, ninguno mejora esta capacidad cognitiva y lo que se trata de hacer es de hacer que sea un poquito más lento el deterioro que va teniendo el paciente como tal. Entonces, pues, pues con mucho resumen, yo les mandé a sus compañeros un artículo que me parece muy bueno. Si les gustan compartir después, chicos, para que tengan un poquito más completa toda la información. Como les comento, pues es muy amplio demencias, ¿no? Pero bueno, es muy bien sus compañeros tratando de hacer un buen resumen de esto. No sé si tengan alguna duda. Ok. Pues entonces nos vemos mañana igual a la